El otro día les compartí por Instagram mi listita de Trello de ideas que tengo para videos y se me ocurrió, para variar, preguntarles a ustedes cuál de todos esos preferirían ver antes. Tuvimos consenso casi que por unanimidad y está bueno hacer esto de cada tanto preguntarles qué es lo que quieren ver, porque yo estoy como tan cerca de la temática que a veces no puedo verlo con perspectiva y me parece todo como igual de grave. Sin embargo, les di la opción y de repente veo como que hay un claro interés. Igual no me extraña porque no es para menos. Y es que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, pide por favor que los Estados miembros consideren la posibilidad de plantear alternativas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes. Y esto de poner el foco sobre la persona que no se ve afectado por esto es muy común y de alguna manera lo ponen como para hacerte ver que no están queriendo discriminar u oprimir a un sexo de forma concreta. Pero es lo mismo que hicieron con respecto a la pena de muerte en Guatemala. El Código Penal guatemalteco prevé la pena de muerte únicamente para hombres, pero no te dicen que es pena de muerte únicamente para hombres, sino que si vas directamente al artículo 43 del Código Penal guatemalteco, te encontrás que la regla para la pena de muerte es como para todo el mundo, excepto mujeres y hombres mayores de 65 años, creo que era. Así, de alguna manera, te hacen ver que no es una medida coercitiva hacia uno de los dos sexos, sino que es que en general, y bueno, exceptuamos algunos casos. Lo curioso es que en este punto concreto, cuando exceptúas algunos casos, estás dejando un trato desfavorable ante la ley y no igualitario hacia uno de los dos sexos. En este video le tengo que dar las gracias a Daniel Jiménez, el autor del libro Deshumanizando al varón y propietario del canal y la plataforma de difusión Hombre, Género y Debate Crítico, del cual extraje la mayor cantidad de información que van a ver en este video. Y a ver, ¿qué es esto de que solo los hombres puedan ir presos? ¿Y cómo es esto de que sea la misma Organización de las Naciones Unidas que esté alentando a que esto se vea así? Pero antes de pasar a contarles todo eso, me gustaría que vayan a seguirme en People, con doble O. Es una aplicación nueva que funciona más bien como una red social y es una suerte de Pinterest donde pueden seguir a sus comunicadores, youtubers, ídolos favoritos de todos los ámbitos, y allí van a encontrar como la gente que ustedes van siguiendo, pero en realidad estas colecciones son de recomendaciones. Y se me ocurrió abrirme un People porque siempre me preguntan por mis recomendaciones y los libros que leo respecto a género, masculinismo, feminismo, etc. Los libros de filosofía que me gusta leer y tal. Y estoy poniendo poquito a poquito todas las recomendaciones de forma ordenada en esa plataforma. Así que les voy a dejar por acá abajo mi usuario de People, cómo pueden buscarme y me van a seguir ahí directamente. Van a ver que la plataforma es súper intuitiva y igualmente vieron que por acá estuvieron saliendo imagencitas de cómo es la app y vieron que es súper cool. Volviendo al tema. Esto de la ONU intentando que sean únicamente los hombres los que tengan penas privativas de la libertad no es nuevo. Resolución 65/229 del año 2011. Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes. También conocidas como las reglas de Bangkok. Quizás les suenan más con ese nombre. Y van a ver todo esto porque que sean capaces de aún hoy en día, después de que estas cosas pasaron en 2011, no ahora, en 2011, que tengan la cara de venir a decirme que vivimos en una sociedad patriarcal, es que hay que tener poca vergüenza realmente. Las Naciones Unidas, en su documento de las reglas de Bangkok, pide varias cositas. En primer lugar, que los Estados miembros empiecen a plantear medidas sustitutivas al encarcelamiento para las mujeres y que se les dé prioridad a esto. Punto número 5. Les voy a dejar el documento acá abajo, pueden ir a buscarlo. En el punto número 6, alienta a los estados que ya hayan implementado este tipo de políticas a compartir información a otros estados para facilitarles la tarea en el caso de que deseen implementarlo. En el punto número 10, las Naciones Unidas pide a su Oficina contra la Droga y el Delito que preste servicio de asistencia y asesoramiento a estados miembros que deseen llevar a cabo esta tarea.
Pero la parte interesante para mí está sobre todo en la parte de las reglas. En efecto, las reglas de Bangkok. En estas reglas tenemos, miren qué lindo tengo escrito todo, soy tan prolija, ni en el colegio era así, ¿eh? ¡Ay, ternurita! 57. Se deberán elaborar medidas opcionales y alternativas a la prisión preventiva y la condena, concebidas específicamente para las mujeres delincuentes. Ojo, a las mujeres. 58. Teniendo en cuenta las disposiciones del párrafo 2.3 de las reglas de Tokio, no se separará a las delincuentes de sus parientes y comunidades sin prestar la debida atención a su historial y sus vínculos familiares. Es graciosa esta parte porque dice que, bueno, que no se puede separar a los delincuentes de sus parientes y comunidades sin prestarle la debida atención a sus vínculos familiares. Algo tan obvio como respetar tus derechos básicos como individuo están reservados únicamente a las mujeres, en el caso de los delincuentes. En la regla 70 te dicen que se tienen que informar a los medios de comunicación y al público sobre las razones por las que las mujeres pueden verse más en conflicto con el sistema de justicia y sobre cuáles son las maneras más eficaces de reaccionar ante esto. De hecho, Daniel Jiménez decidió escribirle para preguntarle más a fondo sobre este tema a Pat Carlen, editora en jefe del British Journal of Criminology, que realizó una conferencia sobre las reglas de Bangkok en la Universidad de Barcelona. Pat Carlen le confirmó a Daniel Jiménez que efectivamente estas reglas abarcaban a mujeres, no a madres, a mujeres en su totalidad. Y de hecho también le facilitó a Daniel Jiménez un librito que se llama Handbook of Women and Imprisonment. O sea, esto sería como el manual de las mujeres y el aprisionamiento. También de las Naciones Unidas, pero no traducido al español. Y cuando vas a este pequeño y bello librito que supuestamente podés encontrar la explicación de por qué abarca a todas las mujeres y no únicamente a las madres, que tendría un poco más de sentido, te encontrás en la página 105 lo siguiente: asegurar una perspectiva de género incorporada a todas las políticas, leyes, procedimientos, programas y prácticas relativas a las situaciones legales para asegurar una igualdad de género en el acceso a la justicia. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Yo la igualdad ahí no sé dónde viene estando, pero ok. Mantener fuera de prisión a aquellas que hayan cometido delitos menores o no violentos y a aquellos que necesiten tratamiento médico o psiquiátrico. Y la última es reducir el número de mujeres embarazadas y madres con niños a su cargo en prisión al mínimo. A ver, ¿y qué sería lo raro de esto? Quieren igualdad de género en los procedimientos legales y quieren que en las cárceles haya la menor cantidad de padres y madres, más bien en realidad, con niños a su cargo. Ok, nice, ¿no? Nice. Y esto se lo mandaron junto a la respuesta que confirmaba que en efecto sí se trataba de todas las mujeres y no de las madres. Lo curioso es que las reglas de Tokio, resolución 45/110, alientan a que en general se apliquen medidas no privativas de la libertad, pero no por una razón de sexo. Pero para mí lo curioso de todo esto, no sé cuántas veces dije ya que para mí lo curioso de todo esto es X, pero bueno, otra cosa curiosa de todo esto, para mí personalmente, es que en la resolución 63/241 sobre los derechos de los niños, en los puntos 47 y B, anima a que tanto a madres como a padres de hijos pequeños no se les apliquen medidas privativas de la libertad. Y recordemos que en las reglas de Bangkok, este incentivo es hacia las mujeres como grupo y no hacia las madres como grupo. Es decir, a las mujeres es su condición de mujer la que les facilita esta medida no privativa de la libertad ante un crimen. Sin embargo, en el caso de los hombres, es su condición de padre únicamente lo que puede facilitarle esta medida. Y sobre las disparidades entre sexos, con respecto al sistema judicial y penal, son ampliamente conocidas y hay un montón. Un estudio concluyó que los hombres tienen penas 63% más largas por el mismo delito. Esta disparidad en las penas por razón de sexo es infinitamente más grande que la disparidad de penas por cuestiones étnicas en Estados Unidos, que llega en torno a un poquito menos del 20% y aún así es tomado como una prueba legítima y razonable de racismo institucional.
Porque en este caso somos incapaces de ver que acá hay sexismo institucional. Sin contar con que también son llevados a prisión el doble de veces por los mismos tipos de delitos. En el Reino Unido, la Women's Justice Task Force, en 2011, le entregó al Ministerio de Justicia un reporte en el que decía que las mujeres no deben ser enviadas a prisión y en cambio deben cumplir sentencias comunitarias. O en Estados Unidos, un artículo de la profesora de la Universidad de Illinois, Patricia O'Brien, para el Washington Post, diciendo que las mujeres estaban desproporcionadamente afectadas por un sistema diseñado para hombres y que el 80% de las encarceladas no son delincuentes violentas. Bueno, guess what? La abrumadora mayoría de hombres en prisión también están en prisión por delitos no violentos. En Estados Unidos te meten en cana por llevar una bolsita con María. Y si no tenés para pagar la fianza, cagaste. En España, un grupo de expertas en estudios penitenciarios pidió en una jornada que se hizo en la Universidad Pública de Navarra que se siguieran las reglas de Bangkok para evitar que las mujeres tuvieran penas privativas de la libertad. Y de hecho, el colectivo feminista mexicano X ya hablaba hace varios años de esto también, diciendo que los delitos cometidos por mujeres son en muchos casos resultado directo de la pobreza, de la falta de otro tipo de oportunidades e incluso de situaciones de coerción por parte de sus parejas u otras personas. Y tomando directamente las palabras que utilizó Daniel Jiménez, al parecer la perspectiva de la ONU y la perspectiva de todas estas organizaciones que se hacen eco positivamente de lo que propone la ONU en las reglas de Bangkok, las mujeres son víctimas de las circunstancias, víctimas de la pobreza, víctimas de la falta de educación, de falta de otras oportunidades o incluso desde la coacción o coerción de terceras personas, parejas o familiares, mientras que los hombres son actores conscientes de sus delitos. Ellos aparentemente no pueden ser víctimas de las circunstancias, víctimas de la pobreza, víctimas de la falta de educación o incluso coaccionados por otras personas. La ONU cree prudente que las únicas posibles víctimas de las circunstancias sean siempre las mujeres. Las mujeres, ante el mismo delito, merecen ser ayudadas y los hombres castigados. Y acá es donde yo me pregunto, ¿cómo puede haber tantísima gente a día de hoy, cuando estas cosas ya estaban pasando en 2011, que nos diga que vivimos en una sociedad patriarcal? Que todas estas formas de discriminación sexista hacia los hombres es en realidad machismo y forma parte de un sistema que oprime a la mujer sistemáticamente. Valga la redundancia. ¿Cómo? Si por el mismo delito van a la cárcel el doble de veces. ¿Cómo? Si tienen penas 63% más largas por el mismo delito. ¿Cómo? Si la misma ONU está pidiendo que ellos vayan a la cárcel, pero nosotras no. Y no por un motivo de maternidad, sino por un motivo de sexo. ¿Puede ser una opresión institucional hacia las mujeres? Uy, sí, ya está muy creíble. Me hace acordar mucho a lo que pasó con Google y la brecha salarial, que contrataron una empresa que se encargaba de estudiar los salarios de hombres y mujeres en una empresa para ver si había algún tipo de condicionante de género por el cual les estuvieran pagando menos a las mujeres que a los hombres. Y, curioso, resultó que Google le estaba pagando menos a los hombres que a las mujeres y tuvieron que compensarlos a ellos. Las respuestas suelen ser que no son equiparables. No son equiparables porque existe un sistema que sistemáticamente denigra y menosprecia la dignidad de las mujeres, las oprime y las discrimina, y que entonces nunca va a poder hacer lo mismo, porque donde para los hombres es algo casual, para las mujeres hay una motivación de sexos. En otros casos dicen que esto es discriminación positiva hacia la mujer, pero discriminación positiva sigue siendo discriminación. Y mi pregunta es, ¿cómo vamos a instalar este debate? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando ya sea suficiente? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de si hay alguien con intenciones de mierda dentro de los movimientos? ¿Cómo vamos a darnos cuenta de si estamos haciendo las cosas mal? Cuando siempre va a haber una manera
de justificar un trato desigual en favor de la mujer. Porque no son equiparables, porque quieren cambiar la razón subyacente para que parezca que de alguna manera es algo que afecta a la mujer. Por ejemplo, que manden al hombre a servir en el servicio militar obligatorio o los manden por la fuerza a las guerras a morir. No nos mandan a las guerras por considerarnos débiles. No te mandan a las guerras porque las mujeres marcamos el techo de reproducción. Entonces es el del hombre el cuerpo desechable. Si todo esto es así y cualquier forma de discriminación hacia los hombres se va a ver como que no es equiparable o que es discriminación positiva hacia la mujer, plantéense seriamente cómo vamos a instalar este debate. En fin, los voy a dejar con esa sencilla y pacífica idea. Antes de irse, quiero que sepan que este video está patrocinado por Partido Igualdad Real, el primer partido político en España nacido de y para gente comprometida con la igualdad real. El partido está completamente formado por personas que han vivido en sus propias carnes cómo estos intentos de alcanzar la igualdad a través de estas nuevas corrientes feministas, en realidad lo único que consiguen es ampliar cada vez más y más la brecha de la desigualdad poniendo por encima a la mujer. Me pidieron que les comente algo bastante curioso que en realidad yo ya había comentado en mi video de periodismo de mierda. Pero bueno, me pasaron este titular para arrojar un poquito de luz sobre este tema. Porque es curioso cómo podés dar el mismo mensaje redactándolo de dos maneras diferentes y que parezca que en uno afecta más a uno y que por el otro afecta más a otro, cuando en realidad la información es una sola y es objetiva. Hagamos el experimento. Titular: el 80% de las personas sin hogar son hombres. ¡Wow! 80%, es una gran cifra, es la extrema mayoría de ese porcentaje y son hombres. ¡Wow! Tendríamos que quizás dedicarle un poco de atención a esto y ver por qué se da, ¿no? Y luego tenemos este otro titular: el 20% de las personas sin hogar son mujeres. Subtitular: y sí, adivinaron bien, esta segunda que les leí es la real. Y el subtitular dice: el 17 habrá unas jornadas centradas en las sin techo. En el video este que les comento, el de periodismo de mierda, hablaban como Cáritas y otras asociaciones querían ponerle al sinhogarismo rostro de mujer, cuando es una problemática que afecta mayoritariamente a los hombres. Estamos viviendo ese futuro distópico cyberpunk que hace un par de años solo podíamos imaginar. En fin, ¿patriarcado dónde? Si es el primer video que ves de mi canal, te invito a suscribirte porque subo videos todas las semanas. Tenés el botón de suscripción por acá abajo, ¿sí? Por acá creo que está, ¿sí? Acá, bueno. Le das acá a la parte roja que dice suscribirse o subscribe o whatever en qué idioma tengas YouTube. Y una vez que apretás al lado te aparece una campanita horrible, apretala porque esa campanita es lo que va a hacer que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Si no, difícil que te enteres, te soy sincera. Si el video te gustó, no te olvides de compartirlo por todos lados, pero literal, por todos lados. Compartilo en Twitter, en Facebook, en grupos de WhatsApp, en TikTok. Podés compartirlo en TikTok y poner ahí YouTube, la entropía de Valen, whatever, ¿no? Así la publi, todo eso. Se me ocurren un montón de lugares donde lo podés compartir. En el Slack del trabajo, en el grupo de la universidad. Me quedé sin ideas, en fin. Esas son las que se me ocurren. Acuérdense de seguirme en People si quieren leer todas mis recomendaciones de libros de género, feminismo, masculinismo, etc. Y también voy a ir poniendo las boludeces que me gusta consumir a veces, reality shows, pelis, series, para que, bueno, nada, si algún día están aburridos y, no sé, nos podemos como coordinar para ver algo y está súper bueno. Comenten acá abajo qué les parece a ustedes todo esto y, bueno, nada, los amo. Cabeza de pollo.